Muy buenas jóvenes, bienvenido a un nuevo video tutorial en el que les voy a explicar el tema la excreción en los seres humanos. Como introducción les voy a mencionar qué es la excreción. Ya ustedes saben que la excreción es el proceso de eliminación o de desecho de algunas sustancias que ya no serán utilizadas en nuestro organismo para mantener la homeostasis o mantener un proceso de osmótico ideal para el cuerpo humano. Para hablar de excreción me gustaría primero hablar lo que son las glándulas. Algunas glándulas se encargan de secretar sustancias para mantener la homeostasis. Entre esas glándulas conocemos la glándula sudorípara. La glándula sudorípara se encuentra en la hipodermis. ¿Cuál es la hipodermis? La hipodermis, en pocas palabras, como si es la parte más profunda de la piel. En esa parte más profunda de la piel se puede localizar lo que es la glándula sudorípara, que se encargará de secretar algunas sustancias como el sudor, grasas sebáceas y algunas otras sales. ¿Para regular qué? Para regular algunas, por ejemplo, para regular temperatura corporal. ¿Cómo regula la temperatura corporal? Secretando sudor. El sudor, estando en la piel, al contacto de la brisa, se sentirá el fresquito que usted ya conoce. Para hablar de excreción también es necesario hablar del sistema o del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque durante ese proceso del aparato digestivo, al final, que vamos a tener las heces fecales o lo que es los desechos de los alimentos. ¿Cómo es este proceso? Este proceso consiste en que cuando el hombre ingresa el alimento a la boca, este alimento se va a convertir en bolo alimenticio gracias a la secreción de la saliva por las glándulas salivales. Este bolo alimenticio pasa por el esófago y es depositado en el estómago. En el estómago sigue ese proceso de degradación o de convertir de alimento a partículas más pequeñas. Luego de que actúa algunas enzimas y algunas otras sustancias para degradar el alimento, es pasado para el intestino delgado. El intestino delgado se va a encargar de absorber todos estos nutrientes. Luego de que se hayan absorbido los nutrientes necesarios, ya las sustancias innecesarias que no son útiles pasarán al intestino grueso. En el intestino grueso se dará el proceso de reabsorción de algunos nutrientes de pronto que se escaparon y también de algunos líquidos. Al final llegará al recto en forma de heces, materia fecal, y es expulsada por el ano. Para hablar de excreción en los seres humanos también es indispensable hablar del sistema urinario. El sistema urinario está conformado por un par de riñones, una uréter y una vejiga. La uréter es la que permite la conexión entre los riñones y la vejiga. En los riñones está conformado por una serie de fibrillas. Esa fibrilla se le conoce como nefrona, donde se da ese proceso de filtración en los riñones. Esa orina que es producida pasará por la uréter, luego es depositada por la vejiga e inmediatamente es excretada por la uretra. Pero ¿cómo se hace este proceso de filtración? Entonces vamos a averiguar cómo se hace el proceso de filtración. Miremos a esta parte de aquí. Para conocer el proceso de filtración, primero conoceremos cómo está conformado el riñón. El riñón está conformado por tres segmentos importantes, que son la pelvis renal, que es donde se depositará toda la orina que viene a partir de la filtración de la sangre, por una médula, y la corteza. La corteza tiene algunos túbulos, igual que la médula, donde se dará todo ese proceso de filtración. También podemos observar unas arterias renales, que es por donde entra toda la sangre sucia y que será filtrada. También tienen algunas venas donde saldrá toda esa sangre con poco oxígeno que llegará hasta el corazón para ser oxigenada. Aquí podemos ver la uréter. La uréter es donde el conducto por donde va a salir la orina del proceso de filtración. Y aquí vemos una capa lipídica que va a permitir proteger el riñón.
Estos riñones tienen forma de frijol por lo generalmente y toman una longitud aproximada de 12 centímetros. Estudiaremos más cerca de esta parte que vemos aquí del riñón, cualquier segmento del riñón, que es la unión entre la corteza y la médula. Aquí podemos ver la corteza y la médula. La corteza y la médula está conformada por algunos túbulos, como ya lo he mencionado, túbulo colector, túbulo distal, algunas nefronas que son las encargadas de filtrar la sangre principal, la cápsula de Bowman, donde se depositarán los primeros procesos de filtración, y el tubo colector, donde se saldrá finalmente todo lo que es la orina, la sustancia filtrada. Ahora vamos a observar más detenida o más cerca esta parte de aquí para entender cómo se hace el proceso de filtración de obtención de la orina. Aquí lo vemos más cerca. Esta serie de túbulos y capilares y arterias lo vas a encontrar se va a encontrar alrededor de todo el riñón. Primero, ¿cómo entra la sangre? Primero la sangre entra por la arteria renal eferente. Aquí se ve la arteria renal eferente. Primero es pasado por un proceso de filtración, que ese proceso es el glomérulo. El glomérulo es una serie de capilares densas, donde se va a dar el primer proceso de filtración, que se conoce como filtración glomerular. La filtración glomerular va a permitir que pasen sustancias o moléculas muy pequeñas, como por ejemplo el hidrógeno, el hidrógeno, amoníaco, glucosa o azúcares. También va a permitir que pase calcio, potasio y algunas sustancias o algunas moléculas que son muy pequeñas, pero no permite el paso de sustancias grandes, como por ejemplo las proteínas, o no permite también el paso de las células rojas o de los glóbulos rojos. ¿Qué pasaría si esos glóbulos rojos pasarían? Pues habría un grave problema en el proceso de filtración de este riñón, o el riñón estaría enfermo. Luego que es filtrado la sangre, esta sangre pasará a una cápsula. Esta cápsula se le conoce como la cápsula de Bowman. Ahí entra la primera proceso de filtración, o los primeros líquidos filtrados entrarán a la cápsula. La cápsula de Bowman, a su vez, pasará a una serie de túbulos. Esos túbulos están segmentados. ¿Cuáles son esos túbulos? Se conoce como el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. En cada uno de estos túbulos va a suceder un proceso de filtración, que hasta el final se va a obtener la orina. Bueno, el primer segmento, ¿cuál va a ser? El túbulo proximal. En el túbulo proximal se va a dar un proceso de filtración, al igual como se dio acá, pero acá se va a dar otro proceso diferente. ¿Qué sucede? Que va a dar un proceso de reabsorción y de secreción. ¿Qué va a secretar? Se van a secretar algunas sustancias que de pronto en el glomérulo, en el glomérulo no se filtró, acá se va a filtrar. Pero se van a resolver algunas sustancias nutritivas que serán para el cuerpo y serán depositadas a los líquidos corporales que están cerca a estos túbulos. Luego que se dé el proceso de reabsorción y secreción en esta parte, pasará a otro segmento de túbulo que se le conoce como asa de Henle. El asa de Henle tiene una forma de una U. Quiere decir que tiene dos brazos, un brazo que va con dirección descendente y un brazo que va con dirección ascendente. En la dirección descendente, ¿qué sucede? Sucede que el agua, en este punto, el agua es permeable y los solutos son impermeables. No permite que entre líquidos a los tubos por los capilares de estos tubos, pero no permite que salga. De esta manera se va dando un proceso de filtración. Luego, cuando asciende será todo lo contrario, es impermeable a los líquidos, pero es permeable a los solutos. ¿Por qué es permeable a los solutos? Porque permite que se salga por proceso de
de difusión algunas sales para llegar a las células cercanas y de esta forma, por proceso de osmosis, se dé un equilibrio en las células cercanas. Luego que es pasado por el tubo ascendente de asa de Henle, llega a otro punto. Ese punto se le conoce como el tubo distal. En el tubo distal se permitirá otro proceso de reabsorción. En este punto se van a reabsorber, se van a secretar de pronto algunas sustancias como el droga, hidrógenos, amoníaco, que de pronto no fueron secretados. Entonces en este punto se irá ese proceso de secreción, permitiendo que se entren algunas sustancias tóxicas y se vayan acumulando para que hasta el final se obtenga el líquido transparente, o ya sea, depende de la hidratación de esta persona, ya sea transparente o color amarillento, que será luego, después que se da la salida por este tubo colector, llegará hasta la pelvis renal, donde será depositada toda la orina. Entonces esto era por hoy, muchachos, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, comenten en la plataforma Classroom o ya sea por el video. Excelente día.